El proceso de impeachment a Donald Trump pasa a manos del Senado estadounidense. La Cámara Baja entregó los cargos contra el mandatario acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso. El juicio político empezará el martes. Tenemos reporte desde Washington con los pasos siguientes. El Parlamento Europeo aprobó una resolución que reitera el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y legítimo presidente de la Asamblea Nacional. Además, calificó como un intento de golpe de Estado el impedirle ingresar a la sede parlamentaria para presidir una sesión de la Asamblea Nacional. Enlazamos a Bruselas. A pesar del endurecimiento en las políticas migratorias, la nueva caravana que partió desde Honduras hacia Estados Unidos sigue su camino para cruzar la frontera con Guatemala, mientras que México ya anunció que no les dará salvoconductos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias en France 24. Mi nombre es Alan Austria. La Cámara de Representantes de Estados Unidos entregó oficialmente al Senado los cargos de impeachment contra el presidente Donald Trump. Se espera que este jueves el presidente de la Corte Suprema se juramente y asuma como jefe temporal del Senado durante el juicio político que empezará el próximo martes. El mandatario de Estados Unidos es acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. Un protocolario acto lleno de simbolismo. En manos de importantes figuras demócratas, los cargos de impeachment contra el presidente Donald Trump salieron de la Cámara de Representantes, recorrieron el Capitolio y fueron entregados oficialmente al Senado. Este es un momento difícil para nuestro país, pero este es precisamente el tipo de ocasiones para el que los fundadores crearon el Senado. Estoy seguro de que esta Cámara puede superar el corto plazo y la fiebre fraccional y servir al mejor interés a largo plazo de nuestra nación. Minutos atrás, los mismos documentos fueron aprobados y firmados por la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, en un curioso proceso en el que utilizó diversos bolígrafos que posteriormente fueron repartidos entre los 7 legisladores demócratas designados para actuar como fiscales en el juicio político y entre quienes se destacan el presidente del Comité de Inteligencia, Adam Schiff, y el jefe del Comité Judicial, Jerry Nadler. Tan triste, tan trágico para nuestro país que las acciones tomadas por el presidente para socavar nuestra seguridad nacional, violar su juramento y poner en peligro la seguridad e integridad de nuestras elecciones nos hayan llevado a este lugar. A partir del martes y por tercera vez en la historia de Estados Unidos, el Senado se convertirá en un tribunal. Primero, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, jurará para asumir como presidente temporal del Senado durante el juicio político, un proceso en el que se convocará al presidente Donald Trump para que responda por abuso de poder y obstrucción al Congreso, y en el que las posibilidades de destituirlo del cargo son escasas, pues el mandatario cuenta con el respaldo de una fiel mayoría republicana. Nuestra corresponsal en Washington, Diana Castañeda, nos cuenta paso a paso lo que vendrá con este proceso a partir de hoy, cuando los fiscales encargados del impeachment lleguen al Senado. Hola, buenos días. Se espera que hacia las 12 del mediodía el encargado de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, reciba oficialmente a los 7 fiscales que fueron asignados para llevar a cabo este juicio político para la entrega oficial de los 2 artículos. También Mitch McConnell dijo que el próximo martes comenzarán las series de audiencias para la discusión y análisis que harán los miembros del Senado y estos fiscales para ver si el presidente es destituido o no. Serán sesiones de 6 horas aproximadamente durante 6 días donde tendrán que participar todos los miembros del Senado. También no podrán utilizar sus teléfonos celulares, no podrán caminar como lo hacen en cada una de las audiencias de manera tradicional y tendrán que votar en cada una de sus sillas. Son reglas que se han establecido. La gran pregunta ahora es si los demócratas en el Senado buscarán que se citen a más testigos, algo de lo cual dijo el día de ayer Mitch McConnell no es partidario. Vamos con los nuevos choques en Caracas por la legitimidad del Parlamento venezolano. Y es que por segunda vez la oposición intentó recuperar como sede parlamentaria el Palacio Legislativo, pero sin éxito nuevamente, pues civiles armados atacaron a los diputados. Juan Guaidó calificó la jornada como una emboscada del chavismo y convocó la sesión en un anfiteatro. En la Unión Europea estudian esta crisis venezolana.
Este jueves, en Bruselas, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que reitera el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino y legítimo presidente de la Asamblea Nacional. También califica como un intento de golpe de Estado el impedirle presidir en la Asamblea. Vamos allá, a Bruselas, con nuestra corresponsal Esther Herrera para conocer puntualmente qué dice la resolución que votó esta mañana el Parlamento Europeo. Esther, buenas tardes por allá, te escuchamos. Hola, buenos días, Alan. Como comentabas, la Eurocámara ha votado una resolución por 471 votos a favor y tan solo 101 en contra. Se trata de la primera resolución sobre la situación de Venezuela de esta legislatura. En este texto, los eurodiputados han lamentado la situación que se está viviendo en el país, especialmente tras la elección considerada ilegítima del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra. También los eurodiputados piden que la Asamblea Nacional trabaje de forma independiente, sin injerencias y sin presiones del gobierno, y alertan además que la grave situación y el deterioro en el país está provocando una grave división que podría provocar incluso una guerra civil. Alertan que, por lo tanto, además está teniendo graves consecuencias en todo el continente debido a la crisis migratoria que se está produciendo. Debido a este voto, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ya se ha pronunciado también y considera muy problemática la situación. De hecho, ha recordado que la elección de Luis Parra es legítima y, por lo tanto, la Unión Europea no le reconoce en absoluto. Por todas estas razones, Josep Borrell ya ha avanzado que se están preparando nuevas sanciones contra altos cargos del régimen. Bien, muchas gracias, Esther Herrera, por tu reporte, la corresponsal de France 24 en Bruselas. Vamos a otros temas, pues una caravana compuesta por cientos de hondureños se dirige a la frontera con Guatemala con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Esto a pesar de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, que ha impuesto acuerdos con países centroamericanos para detener la inmigración ilegal. El gobierno de México ya avisó que no entregará salvoconductos para que los miembros de esta nueva caravana puedan atravesar su país. Sonrientes y casi sin maletas, estos hondureños han formado una nueva caravana de migrantes con un objetivo: llegar a Estados Unidos. Y no lo vaya a tener nadie, lo vaya a tener. Nos tomamos con todo para arriba. Primera etapa de este largo viaje, la frontera con Guatemala. Pero la policía está presente y empieza a bloquear el acceso al puesto fronterizo. Usan granadas de gas lacrimógeno para dispersar a la multitud que intenta abrirse paso a la fuerza. Finalmente, aquellos cuyos documentos estén en orden pueden continuar su camino. Pero el viaje es a veces muy corto. Estos migrantes detenidos por la policía guatemalteca ya se tienen que regresar a su punto de partida, Honduras. Ha sido mucho el sacrificio que hicimos de venir desde Corinto a pie hasta aquí. Creo que son unos varios kilómetros y es injusto pues que estemos aquí. De alguna u otra manera tenemos algún derecho de avanzar y cumplir sueños y metas, pues que como todos los pobres necesitamos salir adelante pues para sacar adelante a nuestra familia. Bajo la presión de Donald Trump, Guatemala debe ahora procesar las solicitudes de asilo de los migrantes que quieren pasar a Estados Unidos. Se espera que entren en vigor acuerdos bilaterales similares con El Salvador y Honduras, designados como países seguros por Washington. El año pasado, la mayoría de las caravanas de migrantes de Centroamérica fueron bloqueadas por las autoridades mexicanas. México fue entonces amenazado con sanciones aduaneras por la Casa Blanca si no actuaba contra la inmigración ilegal. Según Tegucigalpa, la capital de Honduras, 30.000 hondureños están actualmente bloqueados en México, donde esperan el estudio de su solicitud de asilo en Estados Unidos. El presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, anunció una reforma al criticado sistema de pensiones que es privado y se basa en la capitalización individual. La iniciativa que se presentará esta semana en el Parlamento pretende implementar un aumento gradual del 6% en las cotizaciones, que pasarían del 10% hasta el 16%. Un 3% del incremento de la cotización lo pagará el empleador, pero no fue la única noticia legislativa en este país, pues el Senado chileno aprobó un proyecto para legislar el matrimonio igualitario, un hecho que las asociaciones LGBTI y numerosos políticos calificaron de histórico. Nos vamos a Rusia. Luego del remesón político ocurrido ayer y de la propuesta del presidente Vladimir Putin de la candidatura de Mikhail Mushystin como nuevo primer ministro, este jueves el Partido Liberal Demócrata al que pertenece apoyó su nombramiento.
y se espera que la Duma, la Cámara Baja, dé hoy su visto bueno al candidato a nuevo primer ministro. Mishustin es director del Servicio Tributario desde abril del 2010 y podrá suceder a Dmitry Medvedev luego de su dimisión, al igual que todo su gabinete a raíz de las reformas constitucionales anunciadas por Putin en el discurso del Estado de la Nación. Y la aviación rusa, apoyada por el gobierno sirio, ha bombardeado diferentes puntos de la región de Idlib, el último bastión rebelde durante sus operaciones contra grupos yihadistas. Esto pese a la tregua negociada entre Moscú y Turquía para esta zona del noreste del país. Al menos 18 civiles y otros 39 combatientes han muerto. Los rescatistas se apresuran a recuperar los cuerpos de los heridos y apagar los incendios. Este mercado en la ciudad de Idlib está completamente destruido, al igual que esta zona industrial, golpeada por los bombardeos de la aviación rusa y siria. Durante la tarde, la ciudad de Idlib fue golpeada por 23 aviones Sukhoi, dañando la ciudad industrial y el mercado de Al-Hal. Cerca de 15 personas fueron asesinadas y al menos 65 heridas, muchas de ellas con heridas graves. Los equipos de rescate también informaron de que 3 civiles murieron durante los ataques en otras localidades de la región de Idlib. Esta provincia es el último bastión rebelde en el noreste de Siria, donde todavía permanecen grupos yihadistas y donde viven más de 3 millones de civiles. Sin embargo, unos días antes, Moscú y Ankara anunciaron una tregua, pero la violencia continúa. Rusia, en particular, acusa a los insurgentes de atacar a la población civil en las áreas que controla el gobierno sirio. Los intensos bombardeos durante las últimas semanas dejan más de 300.000 desplazados en la región, principalmente mujeres y niños. Damasco abrió 3 corredores, como este, para permitir a los civiles que salgan de las zonas rebeldes y se unan al territorio controlado por Bashar al-Assad. Gracias a Dios estamos a salvo. Ayer no pudimos venir, pero hemos llegado hoy. La situación es terrible. Aquí, cerca de la frontera turca, estas familias desplazadas se instalaron en tiendas de campañas improvisadas. Con la bajada de las temperaturas se enfrentan a un invierno difícil. Renunció a llevar la defensa de Carlos Ghosn gran parte de su equipo legal japonés. El expresidente de Nissan Renault se fugó de Japón, donde era acusado de irregularidades financieras, y el principal equipo de abogados del bufete de Junichiro Hironaka y el abogado Takashi Takano, quien era responsable de su defensa en marzo de 2019, han dimitido. Así lo confirmaron sus respectivos despachos en el caso. También todavía se mantienen otros 3 abogados contratados por Ghosn. Para finalizar, a pesar de la lluvia que ha caído en las últimas horas y que durará hasta el domingo, los devastadores incendios en el sudeste de Australia no cesan. Se estima que el fuego ha cobrado la vida de cerca de 1.000 millones de animales, incluidas algunas de las icónicas especies de vida silvestre del país, como los koalas. Los rescatistas y veterinarios han establecido una clínica improvisada en la isla Canguro para salvar la mayor cantidad posible de estos animales. Este koala tuvo suerte. Aunque resultó herido en los incendios forestales que azotaron la isla Canguro, fue encontrado por un rescatista y traído a esta clínica donde es probable que sobreviva. Docenas de koalas son dejados aquí todos los días. Se cree que cientos de millones de animales murieron en los incendios. Esto está sanando bien. La situación en la isla Canguro es particularmente sorprendente. Alrededor de 45.000 koalas vivieron aquí antes de los incendios. Ahora solo quedan 9.000 y gran parte de su hábitat ha desaparecido. Hasta el 90% de los koalas han perdido su hábitat, que quedaron destruidos por los incendios, lamentablemente. Sin hogar y con los incendios aún en curso, los koalas de la isla Canguro no pueden volver a salir a la naturaleza, pero tampoco pueden enviarse a Australia continental. Estos koalas están sanos, pero muchos en el continente son portadores de enfermedades. Por eso ninguno que salga de la isla Canguro puede regresar. Lo que queda por hacer es asegurar la supervivencia de estos animales. Los koalas libres de enfermedades de la isla Canguro son clave para la supervivencia de toda la especie. Los científicos están trabajando para encontrar alternativas que les permitan sobrevivir. Mientras tanto, no dejarán este hospital. Llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos mucho su compañía. Los invitamos a seguir en france24.com y que disfrute de su día.